Este es 15 minutos con Kendrick Green. Las festividades del Año Nuevo son algunas de las más populares del mundo. A pesar de la pandemia, este año pasado las celebraciones del Año Nuevo pasaron diferentemente. La multitud de personas en Taiwán celebró con máscaras y fuegos. En Wuhan, el origen de la pandemia, la gente soltó globos para la celebración. Es muy común que cada país tiene un programa de los fuegos artificiales a la hora de medianoche anunciando el Año Nuevo. En Europa, Sudamérica y los Estados Unidos, las celebraciones existieron sin normalidad. Esta semana me senté con 3 estudiantes de Ecuador en Sudamérica sobre el Año Viejo. Jennifer, Valesca y Jorge compartieron las festividades de Ecuador y la cultura. Aprendí que cada país tiene celebraciones distintas del Año Nuevo y la cultura de la gente es centrada en las festividades. El programa es sobre las festividades de Año Nuevo en Latinoamérica. Entonces, Okay. dame cosa, ¿cómo son las festividades de Año Nuevo en Ecuador? Bueno, o sea, yo creo que un rasgo distintivo de nosotros es que nosotros tenemos monigotes que hacen de diferentes personajes. Pueden ser dibujos animados, pueden ser de Disney, pueden ser incluso políticos o de equipos de fútbol. Entonces, estos monigotes los apilamos todas a las 12 de la noche y los prendemos en fuego. Y Wow. hacemos montañas de fuego para poder como que tú ves muchísimas, como que puedes ver toda una cuadra con bastantes montañas prendidas en fuego o en la playa. A mí me encanta pasarlo en la playa. Vamos todos a la playa, ahí en la orilla del mar y se apilan los monigotes y se hacen unas llamaradas gigantes. Y se supone que eso simboliza el dejar como que quemar todo lo malo y dejar ir todo lo malo del año anterior para comenzar uno nuevo. Quizás los latinos lo compartamos bastante. Por ejemplo, dicen que tienes que comerte 12 uvas a las 12 de la noche, ni bien tocan las 12 de la noche del año nuevo. Entonces tienes que comerte 12 uvas y pedir 12 deseos. Pero todo tiene que ser en un minuto. O hay gente que a veces lo hace como que con campanitas, o sea, como que el sonido. Pero las 12 uvas rápido, antes que sean las 12:01, Wow. para que se te cumpla el deseo. Otras que tenemos también es que dicen que, o sea, esto es medio chistoso, pero dicen que la ropa interior que tú utilices, dependiendo del color, va a llamar algo nuevo para el año que el año que viene. Por ejemplo, si te dicen, me voy a poner, no sé, un panty rojo, ya, va a traer amor. Un panty amarillo, no sé, fortuna y así. La música, hay bailes específicos que nosotros no nosotros, pero ustedes hacen o ¿cómo decir? Tocar más o menos. O sea, la verdad que en la música no es como que hay algo que un baile tradicional o algo así para el fin de año, pero lo que sí es como que nosotros, diría mucho, la cultura latina escucha muchísimos tipos diferentes de música y para los jóvenes por ahora, o sea, para gente de nuestra edad, un género que es muy importante es el reggaetón, el género urbano. Entonces, no sé si alguna vez habrás escuchado a Daddy Yankee o... Daddy Yankee. Ya, bueno, eres el rey del reggaetón, pero ahora hay como que más variedad y todo. El reggaetón es como que el género que la juventud latina escucha muchísimo. De ahí los adultos escuchan merengue, salsa, también reggaetón, pero hay bachata, o sea, es una mezcla total. Es para solo irse de party, ¿sabes? Ok, o sea, la comida por lo general en mi familia se come pavo, arroz y una ensalada que, bueno, en mi familia es como muy importante porque para nosotros siempre decimos como que, si no se da esa ensalada, no es fin de año. Entonces, bueno, es una ensalada de fideos que le ponen jamón y queso y mayonesa. Y esa es la ensalada favorita de nuestra familia. Sí.
Me parece sabor bien, sí. Nunca he tratado, pero sí. Muy bien, muy bien. Tienes que probarla, es muy buena. Muy buena, sí. Necesito tratar muchas diferentes de comidas, entonces sí me gusta mucho. Sí. También hay un evento principal de Ecuador ¿Un que qué? de fin de año hay una tradición o evento principal de todo el país o cada provincia más o menos o región de Ecuador tiene O- un evento principal. por lo general, todas las provincias celebramos de la misma manera, los monigotes, los juegos artificiales y bueno, así. Ujú. Pero lo diferente puede ser un poco la comida, porque la comida sí, yo pienso que es como de cada familia, o sea, hay gente que en vez de comer pavo, come chancho, gente come carne, pollo, o sea, es muy diferente. Y en la sierra, por lo general, es muy común que la gente coma cuy, que es como Uy, un, sí, es como un ratoncito, digamos, entonces, pero sí, sí, yo sé ajá. cuy. Cuy está bien, sí, sabor está bien. Sí, cuy. Sí, Sí, está bien la palabra, sí. sí. Y creo que la última pregunta para mí es, los eventos de las celebraciones tienen una historia o una tradición que hace muchos años, entonces, de el pasado más o menos. Sí, para nosotros es muy tradicional, como te digo, lo de los años viejos. Eso es como que el pilar fundamental del fin de año para nosotros. Ujú. Porque, o sea, es como que la gente dice que, si no quemas el año viejo, vas a tener mala suerte o algo así. Y como, bueno, como fue esa época del COVID, Ujú. no se pudo, bueno, quemar los años viejos mucho con muchas personas y eso. Y muchas personas, para no perder la tradición de quemarlos, gente que no pudo quemarlos, los pateó, les pegaba para destruirlos, porque bueno, ese es como lo más importante, el año viejo que se queme y todo. Ay, muy bien, muy bien. Sí. Sí. El Año Nuevo es un evento muy popular en Ecuador, ¿sí o no? Sí, mucho, mucho. La gente lo celebra demasiado. Que a veces las fiestas comienzan que desde las 8 de la noche y a veces se quedan hasta el día siguiente, 10 de la mañana, y lo celebran muy bien celebrado recién el Año Nuevo. Lo recién muy bien. Y es como los Estados Unidos. En los Estados Unidos la noche, toda la noche es como pachanguear más o menos. Es ¿Ok? con gente y familia y comida. Hay tradiciones como un beso con otra persona, es un buena ¿Ok? suerte. Alcohol a veces, sí hay muchas celebraciones. Entonces, sí hay una festividad que es muy popular en Ecuador, que... Sí, nosotros tenemos la tradición de quemar un viejo, que es Ujú, como decir, es como un muñeco hecho de cartón, de papel, a veces lo hacen como el acerrín. No ujú. sé, no sé si sabes qué es el acerrín, no. No, 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 no. pero es, digamos, más o menos, es como, es una textura de lo que comen los caballos. Ok. Ya, ok, y lo rellenan con eso. Y eso Ujú. se demora más en quemar. Oh, sí. Ya, y eso lo queman, todo el mundo quema un muñeco, se reúnen familias y a veces afuera de las casas hacen como una montaña de todos le decimos monigotes se llaman, Ujú, y los quemamos, le echamos huevos artificiales, le ujú. echamos todo lo que podamos para quemar bien el año. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, este evento es su favorito. Hay otros eventos que le gusta más. Ese es mi favorito porque se pasa, luego de quemar los años viejos, vamos a comer, Ujú, luego a veces la gente hace fiestas, uno va a las fiestas, se reúne con amigos, familia, se baila, hay alcohol, bueno, la fiesta es de largo, se termina desayunando, es muy chévere, muy chévere, la gente lo disfruta bastante y la gente gasta bastante dinero para fin de año porque lo celebran muy bien. sí, muy bien. Sí, parece es muy divertido, muy divertido. Entonces, sí,
tú mencionas una comida. Hay comida principal como pavo que Jennifer y Velasca mencionaron antes. Sí, pavo es una comida principal de tu familia Sí, también. sí, el pavo y el chancho. Muchas veces también el chancho lo utilizan bastante familias y lo hacemos con ensalada. Mi ensalada favorita es una de fideos que tiene ham y tiene el queso. Queso, ham y queso. Ajá, y lo revolvemos con mayonesa. Esa es una, en mi casa, esa ensalada nunca puede faltar. Es como una tradición en mi familia que esa ensalada nunca puede faltar. Lo hacemos arroz y lo revolvemos con choclo. Choclo. Ajá, y bueno, la ensalada, el pavo, chancho. Y hay algo que se llama relleno, que es en base a ciruelas pasas. Y le ponen pollo, le pueden poner carne. Chancho es como algo dulce. Dulce. Y ese es como el plato tradicional de nosotros. Hay otra gente que añade más cosas, pero como el tradicional es en base a lo que te estoy diciendo. Los colores tienen influencia en las celebraciones de Año Nuevo también, ¿sí? Colores. Ah, ok, sí. Bueno, ahora muchas familias, como se reúnen a veces diferentes familias, se ponen diferentes colores de camiseta para representar como su familia. Y ahí con eso hacen juegos, hacen cosas divertidas para pasarla bien el día con las familias y se ponen colores diferentes o todos se ponen de acuerdo de ponerse un color para lucir bonito y tomarse las fotos y todo eso. Y sabes que nosotros también hacemos, hay muchas personas que lo hacen la tradición de utilizar un underwear. Wow. Ajá, rojo, a veces utilizan de rojo porque rojo dice que para que les traiga amor en el nuevo año. Wow. Amarillo que le den como suerte, le traiga dinero y todo eso. También hay gente que coge una maleta y corre, porque dice que quiere viajar el siguiente año, entonces lo hacen y corren con una maleta para viajar. También esa es una tradición que mucha gente lo hace. Lo hace, sí. Es un poco diferente, sí. Me gusta esta tradición, me gusta mucho, sí, es diferente, sí. ¿Has Sí. participado en esta tradición o no? Yo de los underwear he participado, las uvas también, pero lo de la maleta nunca lo he hecho. Sí, sí, la música tiene influencia en las festividades también, sí, mucha música. Sí, bastante. Por ejemplo, cuando hay gente como en nuestra edad o así, utiliza un poco más reggaetón y eso, pero cuando hay gente más adulta, se utiliza más el merengue, la salsa, un reggaetón muy suave, porque a veces tú sabes que el reggaetón a veces tiene cosas muy groseras, entonces a la gente mayor a veces no le gusta, entonces se utiliza más un poco el merengue, la salsa, la bachata, y un reggaetón que no sea tan grosero. Hay un evento que los jóvenes le gustan más que los viejos del Ecuador. Entonces, como en los Estados Unidos, las fiestas son o para los jóvenes, pero los uvas y los uvas y el alcohol de vino es de los viejos. Entonces, sí, hay un diferente en las celebraciones de los grupos de personas. Ok. No, sabes que no, todos nos unimos, si la gente mayor no quiere participar, están los jóvenes y si los jóvenes tienen que bailar salsa, bailan salsa, si la gente mayor quiere bailar reggaetón, baila reggaetón, en realidad no es que nos dividimos por eventos, pues como el que lo disfruta lo hace. Los eventos del Año Nuevo, Año Viejo, si hay una historia tradicional como hace muchos años que tengo un origen de ¿cómo se llama? Un origen de hace muchos años o una historia Ahí sí, esa es muy buena pregunta. Sinceramente, me imagino que viene de mucho tiempo, porque esto de que yo tengo uso de razón, siempre lo han hecho. Entonces me imagino que esto tiene años como tradición, más no sé quién la fundó, que de dónde salió esa tradición, pero es algo que desde que yo sé, todo el mundo los fines de año lo hacen, los monigotes y todo eso. Las festividades de cada país fueron muy diferentes que las fiestas de alcohol y besos en los Estados Unidos. En Ecuador, las celebraciones es más cerca del Año Viejo que el Año Nuevo, como en los Estados Unidos. Espero que la especial les enseñará a ustedes las festividades en Latinoamérica, especialmente en Ecuador,
y muestran la cultura. Fue otro programa con Kendrick y hasta la próxima vez en 15 minutos.